En un mundial donde casi nadie está ganando fácil, España se permitió el lujo de golear con solvencia, sin sufrir y con un nombre que ya empieza a tener peso específico en este torneo, Mikel Oyarzabal, que firmó un doblete y llegó a 3 goles en el Mundial 2026. Quedaros hasta el final porque esta noche dice mucho sobre cómo llega España a la fase decisiva del torneo. El partido se jugó este jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante más de 70.000 espectadores en los 16avos de final y España llegaba a él con un contexto que merecía atención. El torneo había dejado ya una lista de favoritos que habían sufrido muchísimo más de lo esperado en esta misma ronda. Alemania, una de las grandes candidatas, cayó eliminada ante Paraguay en una de las sorpresas más comentadas del torneo. Brasil tuvo que remontar contra Japón con un gol de Martinelli en el descuento. Inglaterra también levantó un resultado adverso antes de clasificarse. En ese escenario general de sufrimiento entre los grandes favoritos, España tenía la oportunidad de demostrar que su candidatura al título era algo más que una etiqueta de papel. Ralf Rangnick, el seleccionador austriaco, había advertido en la previa que frenar a Lamine Yamal sería una de las prioridades absolutas de su equipo y que sus jugadores tendrían que elevar su nivel por encima de lo mostrado en la fase de grupos para plantar cara a una selección que llevaba 34 partidos invicta desde marzo de 2023. Luis de la Fuente repitió el mismo 11 que había goleado a Arabia Saudita por 4-0 en la segunda jornada del grupo. El mejor partido de España hasta la fecha, aunque con la baja importante de Nico Williams y la de Jeremy Pino, ambos fuera por lesión. El primer tiempo arrancó con España mandando desde el principio. 4 tiros de esquina en los primeros 11 minutos, posesión dominante, y Austria apenas asomando la cabeza en el 17, cuando Savitzer centró desde la izquierda y Gregoritsch no llegó a conectar de cabeza. Al minuto 29 llegó la primera polémica de la noche. Un gol de Marc Cucurella a la salida de un córner fue anulado por el árbitro sueco Glenn Nyberg, que detectó una infracción previa de Cubarsí sobre el arquero austriaco Schlager. El VAR confirmó la decisión, el gol no subió y el estadio se quedó en silencio unos segundos antes de que España retomara el control. Pero España siguió empujando, paciente, sin desesperarse, y al minuto 35 llegó el premio. Marc Cucurella rompió por la banda izquierda, mandó un centro rasante al punto de penal y ahí apareció Mikel Oyarzabal completamente solo para definir de zurda con una calma que dejó a Schlager sin opciones. El 1-0 y el tercer gol de Oyarzabal en el torneo, solo en 16avos de final. Antes del descanso hubo otro momento de alta tensión. Un tiro libre de Alex Baena se estrelló en el travesaño y en el rebote Schlager sacó una atajada espectacular mano a mano ante Lamine Yamal, que hubiera puesto el 2-0 antes de irse al descanso. El portero austríaco, figura indiscutible de la noche, le salvó los muebles a su equipo en el peor momento posible. El complemento llegó con España lista para sentenciar y con Lamine Yamal creciendo en su influencia sobre el partido. Ya en los primeros minutos del segundo tiempo, el extremo barcelonés dejó al público del SoFi Stadium con la boca abierta con un doble caño en una misma jugada que recorrió rápidamente las redes sociales. La electricidad de Yamal era el recordatorio constante de por qué Rangnick lo había señalado en la previa como la amenaza principal de España. Al minuto 21 del segundo tiempo, España amplió ventaja con una acción construida desde la banda izquierda. Alex Baena, gran partido el suyo durante toda la noche, mandó un centro atrás desde la izquierda y Pedro Porro apareció por sorpresa, sin marca en el área, para conectar de cabeza y batir a Schlager para el 2-0. El lateral del Tottenham festejó con todo el equipo en una de las imágenes más celebradas de la jornada. Austria intentó responder con las entradas de Arnautovic y Kalajdzic, que sustituyeron a Gregoritsch y Schmid, pero sin encontrar nunca los argumentos para inquietar de verdad a una defensa española que se mostró sólida de principio a fin. Al minuto 32 del segundo tiempo, Schlager volvió a aparecer para mandar a córner un disparo de Oyarzabal que buscaba el palo, evitando que el resultado se fuera aún más por arriba. Poco le duró la sensación al portero austriaco. Pocos minutos después, Cucurella volvió a aparecer desde la banda con un pase preciso para que Oyarzabal definiera con calidad y cerrara el partido con el 3-0 definitivo y su doblete personal. Y esto es lo que casi nadie está poniendo sobre la mesa. En un mundial donde los favoritos están sufriendo como nunca, España fue el equipo que más claramente demostró en esta ronda que puede ganar con autoridad.
sin depender de remontadas ni de goles en el descuento. Mientras Brasil, Alemania o Inglaterra vivieron sus clasificaciones al límite, España controló su partido de principio a fin, goleó y lo hizo además sin uno de sus extremos titulares, Nico Williams, que sigue fuera por lesión. Oyarzabal llega a 3 goles en el torneo con apenas este 16avo de final completado, una cifra que ya lo coloca entre los máximos goleadores del Mundial 2026 junto con Messi, Mbappé y Haaland. Es, quizás, el gran protagonista inesperado de la fase inicial de España. Un delantero que en la previa del torneo no aparecía en los primeros nombres de la conversación y que ahora es el jugador con más goles de la Roja, con la racha física intacta y con la confianza de un hombre que no conoce el nerviosismo dentro del área. Lamine Yamal, por su parte, sigue ganando minutos y protagonismo partido a partido, y la pregunta de qué puede hacer un Yamal completamente recuperado y sin limitaciones de minutos empieza a ser la más emocionante de todo lo que le queda a España por delante. España avanza a los octavos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Portugal y Croacia, un rival que todavía tiene que definirse en las próximas horas. ¿Creéis que esta España es ya la favorita más sólida para llegar a la final del Mundial 2026? ¿Y qué os ha parecido Oyarzabal como gran protagonista inesperado del torneo? Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos el próximo capítulo de este Mundial. Nos vemos en el próximo vídeo.